En el día de hoy vamos a traer una enseñanza, y una de las enseñanzas más dedicadas en la teología del día de hoy. Necesitamos entender las fechas, los fundamentos y los decretos de las denominaciones, diferentes denominaciones, para entender realmente qué es lo que nosotros hemos aprendido cuando se habla en cuanto a doctrina. Amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy, pero que muy delicado, y es el origen de la Trinidad. Te adoramos, Señor. Nos explicaron, nos enseñaron hace 1700 años, 2000 años, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. ¿Verdad que sí? Hoy vamos a profundizar en cuanto a esto. Y queremos saber si esto verdaderamente que hemos aprendido es verdad. Amén. Si me pueden pasar el otro micrófono, se lo voy a agradecer. Este me está dando un poquito de problema. Qué lindo eres, Señor. Aleluya. Muchas gracias, porque un tema tan importante como este, pues tiene que ser muy escudriñado. Amén, aleluya. Yo quiero que usted entienda, no me crea a mí, créale a la palabra de Yahweh, o sea, a la palabra de nuestro Elohim, que está en los cielos, y a la historia que confirma lo que está en la palabra. Amén. Amén. El origen de la Trinidad. Vamos a leer rapidito el libro de Segunda de Tesalonicenses, la carta, perdónenme que esto no es un libro, esto es una carta. Capítulo 2, versículo 7 al 12, y lo vamos a utilizar como fundamento para esta enseñanza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12. Lo sacamos de la versión Reina Valera porque es una de las versiones más entendibles, porque es la más usada en este siglo. Aleluya. Amén. No es la más correcta, pero queremos llegar al entendimiento de todas las personas que utilizan este tipo de escritura. Amén. Amén, aleluya. Y la palabra se lee en el nombre de Yeshua HaMashiach. Vamos a comenzar por ahí. Y usted que conoce el reino de los cielos dice Amén. amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y estaremos enseñando en el día de hoy el origen de la Trinidad. Esta carta de los Tesalonicenses la escribió el rabino Shaul, mejor conocido en la era cristiana como el apóstol Pablo, dando el anuncio del misterio de la iniquidad. Y cuando habla de la palabra misterio, tenemos que entender que es algo que no está revelado. Aleluya. Entendemos que el enemigo se viste como ángel de luz para engañar. O sea, el misterio de la iniquidad, o sea, el misterio, algo que usted no conoce. Pero como él lo va descifrando en esta porción bíblica, estamos entendiendo que él viene a engañar a personas que no quieren creerle a la verdad. Aleluya. O sea, cuando tú no crees en la verdad, entonces él va a tomar ventaja de eso y va a comenzar con un poder engañoso y con señales que el mismo Yahweh le ha dado la autorización para aquellos que se pierden.
para aquellos que no quieren entender verdaderamente el contexto de las Escrituras. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora vamos a seguir estudiando porque queremos profundizar cómo fue que se fundó el concepto de la Trinidad. Aleluya. ¿Cuándo se origina el concepto trinitario? Dice que después del concilio de Nicea, en el año 325 después de Mashiach, o después de Cristo, los debates sobre este asunto siguieron por décadas, y el propio Constantino y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo para declarar la fórmula. Aquel concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo, y empezó a perfilarse la doctrina de la Trinidad. Escuche bien. El emperador Constantino recibió la noticia de lo que era Yeshua HaMashiach y decidió utilizar la doctrina de Yeshua HaMashiach y mezclarla con la doctrina de otros dioses, porque él encontró que su imperio estaba pasando por un caos económico, un caos o una crisis social, un caos o una crisis teológica, religiosa. Y este hombre fundó lo que hoy conocemos como el cristianismo. En el libro de Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo, Rav Shaul, dijo que si alguien te predicara o te anunciara un evangelio diferente a este, sea maldito, sea anatema. La palabra anatema significa maldición, caiga sobre él. Y nos damos cuenta que la carta de Gálatas se escribió para el primer siglo, cuando él se hallaba en vida. Más adelante, en el 325 después de Cristo, para que usted me pueda entender, o sea, estamos hablando de 200 y un poquito más de años después de Shaul, que dijera esto en el primer siglo, sale un emperador, un gobernador, y trae un nuevo evangelio. Aleluya. Y le llamó cristianismo. Y esto trajo muchos problemas, porque ahora tenemos que colocar, decían ellos, el concepto de Yeshua, según lo que está escrito en la Biblia, para poder acomodarlo con los dioses paganos. Pero hay una situación, que el Dios de los judíos, o el Dios que se practicaba, o la religión que se practicaba en Judea, que es el Dios de los israelitas, es uno solo. Aleluya. ¿Y cómo nosotros lo acomodamos? Estoy parafraseando para que usted entienda lo que sucedió en el concilio de Nicea en el 325, y después volvió a traerse esta problemática en el 381, muchos años después, porque había una problemática: cómo acomodar un Dios que es unigénito, que es uno solo, un ejá, a los dioses del panteón romano. Aleluya. Del imperio de Roma. Les costó mucho, y en el 381 es donde comenzó a perfilarse la doctrina de la Trinidad. Usted ve el relato histórico. Este relato histórico lo puede encontrar en cualquier enciclopedia histórica que tenga que ver con el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, y usted se va a dar cuenta que el catolicismo, que usted no es católico, fue quien fundó la doctrina de la Trinidad. Aleluya. Pero vamos a seguir buscando información para poder estudiar. ¿Cuándo se escribieron las cartas de Rav Shaul, Pablo? Segunda de Tesalonicenses se escribió para la fecha del año 52 después de Cristo.
52. El concilio de Constantinopla se lleva a cabo para la fecha del 381. Hay mucho tiempo de distancia, ¿verdad que sí? Después de Cristo. Número 1, fuera de la era apostólica. O sea, los apóstoles no estaban operando en ese momento, estaba operando la Iglesia Católica. Número 2, fue una reunión de los líderes de la Iglesia Católica, se lo acabo de decir. Y número 3, fuera del contexto bíblico donde Yahweh se identifica como único, no tres. Deuteronomio 6:4 es uno de los tantos versículos que nos dice que Yahweh es uno. Si vemos en Marcos, ¿verdad? Yeshua HaMashiach también dice, pues, cuando él le pregunta para tentarlo, aquel maestro de la ley, ¿cuál es el primero y el más grande mandamiento? Él le dijo, Shema Israel, escucha Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Y lo hará sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? Lo hemos escuchado. Y lo sabemos, está escrito, entre tantos. Y seguimos. La fundación de denominaciones cristianas de hoy. Esto es bien importante que usted lo entienda. Estamos hablando que en la era apostólica, cuando los discípulos o aquellos apóstoles que envió Yeshua HaMashiach a pregonar la nueva noticia de la salvación, como dice en capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. ¿Verdad que sí? Ustedes lo entendieron, el Espíritu Santo. Me seréis testigos, o sea, quiere decir, van a testificar aquí y allá hasta los confines de la tierra, o sea, hasta lo último de la tierra. Eso fue en el primer siglo. Después sucedieron muchas cosas históricas. El concilio de Nicea, 300 años más tarde, o 290 años más tarde aproximadamente, entonces viene una cosa diferente, una teología de reemplazo, donde sacamos el pueblo de Israel y nosotros nos convertimos como romanos, como católicos, en los preferidos de Yahweh, porque los judíos lo crucificaron. Pero sí, los judíos lo crucificaron porque tenía que acontecer, tenía que suceder. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Estaba profetizado, el Tanakh lo dice, Isaías lo dijo, Jeremías lo dijo, todos lo dijeron desde el principio. Tenía que haber un cordero inmolado. O sea, no es la culpa de ellos, es el propósito de ellos, porque ese Mesías era para un pueblo donde comenzó todo, donde se desarrolló todo y donde terminará todo. ¿Cuántos pueden adorar en esta hora? ¡Aleluya! Eso en los primeros 3 siglos, ya en el tercer siglo ya hay una distorsión. Ahora yo te pregunto, ¿de qué denominación tú te consideras? La mayoría de nosotros venimos de la denominación pentecostal, que fue fundada en 1906. Y hay varios fundadores en cuanto a ella. La Iglesia de Dios en 1906. O sea, yo quiero que tú entiendas que cuando Jeremías te dice a ti, deteneos en el camino y mirad y preguntar por las sendas antiguas, no te está hablando de las sendas futuras, te está hablando de las sendas antiguas. Y tú tienes que entender que las sendas antiguas, antes de Jeremías vino antes que Yeshua HaMashiach, y te está diciendo que vayas nuevamente al Sinaí para que tú entiendas dónde está la constitución de Yahweh Eloheinu, dónde están las normas verdaderamente que te van a hacer salvo y que te van a calificar para entrar al reino de los cielos, porque están en el Sinaí, no están en el Pentecostés, porque el Pentecostés es una de las fiestas que Eloheinu separó para nosotros. Tenemos que entender que nos han predicado una mentira. Tenemos que entender que aquí están las fechas cuando se fundó la iglesia pentecostal de la cual nosotros venimos, y no estamos criticando a nuestros hermanos, simplemente no teníamos la información. Aleluya. Pero ya cuando tenemos la información, tenemos que entender el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, que dice: después de haber conocido la verdad, el que pecare voluntariamente, para ese no hay sacrificio. Una vez que tú conoces que la iglesia pentecostal no es la senda antigua, no te aferres a eso, porque fue fundada en el 1906. Y ni siquiera tiene un fundador concreto, sino varios. O sea que tenemos que darnos cuenta que como en el día de hoy no hay una iglesia pentecostal concreta. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha disensión, y la palabra dice que un pueblo dividido jamás prevalece. Entonces, si estamos divididos en esta situación y no tenemos la misma voz, no predicamos lo mismo, quiere decir que este reino no va a prevalecer. O sea, este reino no va a heredar el reino de los cielos. Lo tenemos que entender. La fundación de denominaciones de hoy vienen fundándose desde el 1054.
La única iglesia, porque esta es la palabra que se usa para Asamblea del Estado, que se fundó después de Cristo, erróneamente, y todavía sigue viva, es la Iglesia Católica. Y todas estas ramas que están aquí vienen de la Iglesia Católica. Y si usted le creyó a un solo Dios, y si usted no le cree, usted no practica religiones politeístas, que significa religiones que le creen a diferentes tipos de dioses, quiere decir que usted no es católico, porque la Iglesia Católica cree en muchos santos. Aleluya. Y usted no puede seguir la fundación, y usted no puede ser rama de esa gran mentira. Amén, aleluya. Y usted tampoco puede llamar al Padre Tres, porque eso viene del panteón romano, y usted no es católico, y usted no sigue la religión de Roma, usted sigue la doctrina y la constitución del pueblo de Israel. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Vamos a seguir estudiando. Gracias a Robert Ricardo Mojica, ustedes lo ven ahí, nos facilitó a través de su página el ministerio mesiánico directo al corazón. Podemos ver que él pues nos dio la oportunidad, muchas gracias, de traer esta información, porque es algo que nos conviene a todos. El origen pagano de la Santa Trinidad. Vamos a ver verdaderamente qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Ven? Aleluya. Usted tiene un poquito de paciencia. PDF. El origen de la Santa Trinidad. ¿Usted se está dando cuenta? Que no solamente el cristianismo tiene Trinidad. Usted está viendo que Egipto tiene 3. Usted está viendo en el siglo XIV otros dioses que tienen Trinidad. Vamos a estudiar eso ahora. Aleluya. Te adoramos, Adoramos, Padre. Aleluya. Ok, en el Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Elohim Echad. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh es uno. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, Yeshua se acercó y habló con ellos, diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y el siguiente versículo dice: por lo tanto, vayan a ser talmidines, o sea, discípulos, a gente de todas las naciones, dándole la inmersión, o sea, bautizándolos en mi nombre. Verdaderamente eso es lo que dice originalmente la palabra. Pero Reina Valera le incluyó, o sea, porque tenemos que entender que Reina Valera no le hicieron caso de oro de reina, no nació en el 300 ni nació anteriormente cuando Shaul o los apóstoles estaban en la tierra, sino después de que el catolicismo se instituyó como religión del Estado y del Imperio Romano. Nos damos cuenta porque lo mismo que añadió el paganismo, ellos también lo añadieron en nuestra Biblia. Y dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 7, hay 3 testigos. Eso usted lo puede buscar en Reina Valera, que también muchas personas discuten por esto. ¿Por qué? Porque tienen una palabra errónea. La Reina Valera es una palabra errónea. Usted tiene que buscar unas versiones mucho más antiguas, porque mientras más antiguas, más honestas van a ser. No tienen manipulación católica. Y estos 3 testigos, en Juan 5:8 dice, el Ruach, o sea, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Escuche bien, no dice que son uno. Estos 3 concuerdan. ¿Por qué? Porque están en un mismo propósito. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice que Kefa, o sea, Pedro, le respondió: vuélvanse de sus pecados, eso significa Teshuvah, arrepentimiento, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados y reciban el don del Ruach HaKodesh. Es una versión un poco más, ¿verdad?, antigua, un poco más honesta en el vocablo hebreo al español. Y en Génesis 11:7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos su lenguaje para que no pueda entenderse el habla del uno al otro.
esta expresión en Génesis, entendemos que sucedió en la Torre de Babel. Cuando el hombre decide hacer lo que le place y no seguir los estatutos del Señor, de Yahweh, como dice el 2 de Timoteo, que le acabé de leer, que como no creen en la verdad, pues se le enseña un espíritu de mentira para que lo crean. Aleluya. O sea, viene Yahweh y tira un espíritu de confusión. ¿Para qué? Para que crean en la mentira. ¿Por qué? Porque no quieren creer y no quieren caminar por la verdad. Sí, Señor. Y esto simplemente lo que le hace al hombre es que le trae maldiciones a su vida. Esto lo que le hace al hombre es que trae confusión. Esto lo que le hace al hombre es que el Padre no lea ni escuche sus súplicas, sus oraciones, sus peticiones no sean contestadas. ¿Por qué? Porque no quiere creerle a la verdad. Y tenemos que entender que nos han mentido todos estos años. Y nosotros, como dice el libro de los profetas, hemos heredado mentiras de nuestros padres. Porque nuestros propios padres han sido criados en el catolicismo. Y en el catolicismo se nos ha enseñado también esa costumbre dentro de nuestro cristianismo y dentro de nuestro pentecostalismo. Y cuando salimos a las raíces hebreas, que nos limpiamos, que comenzamos a adquirir conocimiento, nos damos cuenta que hemos heredado una gran mentira, pensando que verdaderamente nos vamos a salvar porque nuestros padres nos enseñaron esto. Y si no nos acercamos y no somos responsables de estudiar la palabra verdadera de nuestro Elohim, nosotros no podemos contar con que vamos a ser salvos. Nosotros no podemos contar que Él va a contestar nuestras peticiones. Nosotros no podemos contar con que no te preocupes, que Él nos va a sanar. ¿Por qué? Porque esto no está escrito en la palabra. Amén. Si usted encuentra la palabra Trinidad en su Biblia, yo me someto a lo que usted predique. No se encuentra en la Biblia tampoco. Tenemos esta problemática. Escuchen bien. Por todo el mundo de la antigüedad, hasta allá en los tiempos remotos de Babilonia, mucho antes que viniera Yeshua Mashiach, era común la adoración de dioses paganos agrupados en tres o trinidades. Esto no viene simplemente después de Mashiach. Esto viene antes, desde la Torre de Babel, desde que Nimrod, el nieto de Noé, comenzó a distorsionar y se hizo él una deidad. Y su esposa Semiramis, los que saben más o menos la antigüedad y las leyendas babilónicas. Y su hijo Tamuz, e incluso hasta en el calendario de los judíos que vinieron de Babilonia, también tienen ese nombre, Tamuz, que es entre el mes de junio y julio, o julio y agosto, algo así. ¿Por qué? Porque viene una influencia de paganismo en nuestra teología, o mejor dicho, en nuestra relación con nuestro Padre, porque es que el hombre siempre ha querido distorsionar desde un principio la frescura, la claridad y la pureza de nuestro Elohim para con nosotros. Porque ¿a qué vino el enemigo? A robarte conocimiento, a matar tu confianza en el Padre y a destruir ¿qué? A destruir tu vida eterna, para que tu vida eterna llegue a confusión. Aquella influencia también dominó en Egipto, Grecia, Roma, en los siglos antes, durante y después del Mashiach. Y tras la muerte de los apóstoles, aquellas creencias paganas empezaron a invadir el cristianismo, que se elevó a la religión del Estado. ¿De qué Estado? ¿De Israel? No, del Estado de Roma. Por eso es que en esta escuela, porque esto no es una iglesia, muchas gracias, o este lugar de estudios, nosotros no nos llamamos iglesia y no nos llamamos cristianos, porque el cristianismo lo inventó Constantino. Aleluya. Y Roma. Pero los mesianitas, los seguidores del Mesías, ¿usted es seguidor de un Mesías? ¿Usted tiene un Mesías que redimió su pecado? Amén. ¿Usted tiene un Mesías que lo viene a buscar? Amén. Ese es el nombre de aquellos que siguen a Yahweh. Benei Israel, los hijos de Israel, los que han sido injertados. ¿Por qué? Porque creyeron, confesaron, se bautizaron y caminaron bajo los preceptos del único rey, el rey de Israel, rey de reyes y señor de señores, Yahweh Elohim. ¿Me están entendiendo? Amén. O sea,
eso invadió el cristianismo, que se elevó a la religión del Estado de Roma, no de Israel. Seguimos. Ahora vamos a la historia. El historiador Will Durant dijo: el cristianismo, como la nueva religión del Estado, ¿usted está entendiendo?, no destruyó el paganismo, lo adoptó. De Egipto vinieron las ideas de una Trinidad divina. Y en el libro Egyptian Religion, Siegfried, Morens señala: los teólogos egipcios estaban muy interesados en la Trinidad. Se combina y trata de tres dioses como si fuera un solo ser, a quien se hablaba en singular. De ese modo, la fuerza espiritual de la religión egipcia muestra un enlace directo con la teología cristiana. Ustedes saben que cuando usted ve una foto católica, usted ve un padre, una madre y un niño, ¿verdad?, en los brazos de esa madre. Pero esa foto no fue que se la sacaron no había una imagen de Miriam o María, como usted la conoció en el cristianismo, y José, y Yeshua, el niño Yeshua, Jesús, como usted lo conoció. Esa foto no viene de ahí, no hay imágenes de esa manera, porque el pueblo de Israel está limitado a crear esas imágenes. Pero el pueblo de Egipto sí tenía esas imágenes, y esas son las imágenes que nos presentaron a nosotros cuando éramos pequeños en el pesebre. Y es la imagen de Isis, es la imagen de el dios Osiris y su hijo Horus. ¿Usted se está dando cuenta? Y esa es la gran Trinidad que nos han presentado. Dice así en Alejandría, ¿verdad?, Egipto, clérigos de fines del siglo III y de principios del IV, como Atanasio, reflejaron aquella influencia cuando formularon ideas que prepararon el camino para la Trinidad. Su propia influencia se esparció, y por eso Morens ve la teología alejandrina como intermediaria entre el legado religioso egipcio y el cristianismo. ¿Usted se está dando cuenta? Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo quiero llevarlo rapidito. En el primer siglo, Yeshua nace en el año 0. Después del año 0, en el año 33, ¿verdad?, sabemos que fue crucificado, murió, el Padre lo resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Dejó un gobierno de 12 hombres, ¿verdad? Estableció una junta gubernamental para restablecer el reino de Yahweh. Después comenzaron los que no entendían la verdad a perseguir a estos hombres. Más adelante vemos en la historia, los que han profundizado un poquito más en la historia de los judíos, entendemos que ellos le hicieron la guerra, los judíos, no los que seguían al Mesías, sino los judíos, sus hermanos, los que no entendían todavía el evangelio, comenzaron a hacerle la guerra a Roma. En el año 70 hubo una gran batalla, trajeron un hombre llamado Bar Kokhba, y este hombre Bar Kokhba decía uno de los grandes rabinos que él era el Mesías, pero los que sirvieron al Mesías, no, que eran también judíos, no apoyaron a estas personas porque sería traición. Entender que creíste en un Mesías, ahora dicen que Bar Kokhba también es Mesías. Y Bar Kokhba le hizo la guerra a Roma. Y eso es lo que sucedió, mataron a Bar Kokhba, pues este no es el Mesías. Pero ya se estaban separando. ¿Qué se estaban separando? Los Bené Israel, que creen en Mashiach, de los Bené Israel, que no creen en Mashiach. Y tenemos que entender que hubo una separación. Luego, en el primer siglo, terminando ya a principios del segundo, ya comenzaron ellos a mezclarse con gente que eran gentiles, que estaban gentilizados, personas de las naciones que no tenían el conocimiento de la rama directa de Israel. Dice la historia que después fueron despojados los judíos de Roma. No nos queremos aquí. Estas personas que ya habían creído que estaban en Roma, porque Pablo tiró cartas a Roma, o sea, quiere decir que habían que girar en Roma, ¿verdad que sí? Estas personas ya no tenían el conocimiento interno. ¿Por qué? Porque ya los judíos habían sido, que eran los que estaban llevando la originalidad de la palabra, la originalidad del Tanakh, como usted conoció, como Viejo Testamento. Ya estas personas no estaban, o sea, ahora tenemos la creencia en el Mashiach en manos de personas que solamente conocían filosofía.
personas que solamente conocían paganismo, personas que solamente estaban atraídos y estaban convencidos de que Yeshua era el Mesías, pero no tenían la raíz del asunto, no tenían verdaderamente la historia, la cultura y todas las cosas que tenía en Tanaj como lo tenía en el pueblo de Israel. Y desde aquel momento comenzó a haber una distorsión. Y por eso es que tenemos que ver que más adelante viene Constantino, ve una señal de una cruz y dice, por esta señal vencerá, ganó el imperio, ganó la guerra para poder adquirir el imperio. Entonces viene y mete un cristianismo. Aleluya. Él inventa la palabra, no viene de nuestra escritura. Amén. Y ahora estamos entendiendo que tienen que ser mezcladas todas estas religiones paganas en el cristianismo. ¿Para qué? Para poder complacer a todos los habitantes del imperio romano. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Cómo así? A Dictionary of Religious Knowledge señala que muchos dicen que la Trinidad es una corrupción tomada de las religiones paganas e injertadas en la fe cristiana. Y The Paganism in All Christianity declara el origen de la Trinidad es enteramente pagano. Seguimos viendo más fotos que están trayendo, ¿verdad?, la esencia de la Trinidad. Ahora vamos para la historia. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano, escuche bien ese nombre, fue el primero en usar el término Trinidad. Escuche bien, en el 215. ¿Cuándo murió Mashiach? En el 33. O sea, casi 2 siglos más tarde. Casi 2 siglos más tarde. Había un hombre llamado Tertuliano, o sea, un hombre filósofo. Y dice que fue el primero en usar el término Trinidad. Trinitas. Anteriormente, Teófilo de Antioquía, ¿se acuerda de ese nombre? Ya había usado la palabra griega trias o triada en su obra Autólico C180. Estos son los libros que usted puede encontrar esto. Autólico C100 en la página 180, en el capítulo 180, para referirse a Dios, su verbo, logos, y su sabiduría, Sofía. Tertuliano diría en Albertus Praxean 2 que los tres son uno por el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de sustancia. La fórmula fue adquiriendo forma con el paso de los años y no fue establecida definitivamente hasta el siglo IV. ¿Cuándo fue el concilio de Constantinopla? 381, o sea, el tercer siglo casi terminando y llegando al cuarto. Entonces que completamente se funda el concepto de la Trinidad en la fe cristiana. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Usted está entendiendo que la historia misma confirma de lo que se estuvo haciendo para que usted hoy, 1000 o 2000 años más tarde, o 1700 años más tarde, usted dijera en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Eso es una expresión pagana en la cual ofende a nuestro Dios que está en los cielos. Hay una ofensa grande sobre nuestro Padre Celestial, porque Él no es tres, Él es uno. El mismo Yeshua Mashiach decía que hay uno más que Él, uno mayor que Él, que fue el que lo envió. Su Hijo mismo habla de su Padre con una gran honra. Por eso que dice, cuando oren a mi Padre en mi nombre, todo lo que pidieran en mi Padre, no que me pidieran a mí. O sea, Él estaba estableciendo que el Padre es el mayor. Y tenemos que tener mucho cuidado con las teologías de repaso. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces en nombre de Dios es pagano, echamos bendición sobre nuestros hijos. Y por eso es que han sucedido tantas cosas y por eso es que este mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque han adoptado el paganismo en sus casas por falta de conocimiento. Es que ha venido nuestra destrucción. La influencia de la filosofía. René Descartes, Le Haye Duerna francesa, 31 de marzo de 1596. Estocolmo, Suecia, 11 de febrero 1650, también llamado Renatus Cartesius, no soy muy bueno en el griego, fue un filósofo matemático y físico francés.
considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los hombres más destacados de la revolución científica. Descartes era creyente y postula en el método de la duda metódica, lo cual significa que hay que dudar de todo hasta llegar a un indudable. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Por lo tanto, lo que Descartes quiere decirnos con esto es que al dudar pienso, y si pienso, entonces existo. Con esto, el hombre se da cuenta de una cosa que tiene y que no sabía que tenía, lo cual es la razón. Por lo tanto, el hombre es una cosa pensante en la visión cartesiana. También el hombre sabe que el eterno existe a través de su pensamiento. Esto es filosofía, pero ¿verdad? Qué interesante. Que este hombre pensara de esta manera. Ahora bien. Con esto, René quiere decir que el hombre es lo primero, lo segundo es el eterno y lo tercero es el mundo. Con esto nos referimos al racionalismo teórico. Gracias a lo que hizo René Descartes, va a tener muchos sucesores, como por ejemplo Malebranche. Era un sacerdote. Ahora bien, él le va a tratar de hacer un arreglo a la teoría de Descartes, diciendo que hay tres sustancias, escuche bien, y que éstas se van a comunicar a través del eterno. Usted ve cómo va evolucionando el comentario de un filósofo que no tiene entendimiento de las escrituras sagradas. Cuando digo las escrituras me refiero al Tanakh, o sea, a lo que usted conoció como el Antiguo Testamento. Cuando usted no tiene conocimiento de esto, entonces usted lee el Nuevo Testamento, que es simplemente la biografía del suceso histórico de lo que se prometió en el Antiguo Testamento, y las cartas de la evolución de los creyentes que vinieron y fueron adoptados por el pueblo de Israel, como el Eterno los adoptó a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Y usted pues si tiene el pensamiento claro, usted no llega a estas conclusiones. Ahora hay un sacerdote, o sea, un hombre que tiene autoridad dentro de la Iglesia Católica a ponerle que hay tres sustancias que son como una porque se comunican con el Eterno. ¿Usted está dándose cuenta cómo va la evolución para que usted tenga una Trinidad el día de hoy? Yo sé que usted no la tiene, porque usted, si está aquí, es porque usted está entendiendo que eso no es realidad. El no aceptar esta doctrina le costó la vida a muchos judíos que al morir en la Inquisición dijeron sus últimas palabras: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se me paran hasta los pelos. O sea, antes de morir, dieron su vida por confesar que Yahweh era uno. Aleluya. Y dice la palabra que el que guarde su vida la perderá, pero el que pierda su vida por él la ganará. ¿Verdad que sí? ¿Estamos entendiendo, mi gente? Amén. Preguntémosle a los defensores de esta doctrina. Número uno, ¿en cuántos versículos de la Biblia aparece la palabra Trinidad? En ninguno. O sea, el que le añade, le quita la palabra. ¿Qué dice la palabra? Hay maldición sobre él, ¿verdad que sí? Maldito el que le quite, maldito el que le ponga o le añada. ¿En cuántos versículos de la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno? ¿Lo dice? En ninguno. ¿En cuántos versículos de la Biblia se dice? Ok, ya se lo leí, el número 4. El 2, no lo leí, perdónenme. ¿En cuántos versículos de la Biblia dijo Yeshua que era el Padre? Yeshua nunca dijo que él era el Padre. Él dijo que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre. Dice que el Padre me envió. Él no dijo yo soy el Padre. Lo que pasa es que las personas manipulan la palabra cuando ellos le preguntan, muéstranos el Padre. Él dice, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? Y no, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, si has visto mi carácter, si has visto mi santidad, si has visto mi obediencia, si has visto mi pureza. Eso es lo que requiere el Padre de un hombre. ¿Has visto al Padre? Aleluya. Lo que tú no has visto en la tierra, lo has visto en mí, tú has visto al Padre. Santo. Tú quieres saber santidad, tú has visto al Padre. Yo como limpio, yo como kosher. ¿Por qué? Porque yo soy como el Padre.
Porque el Padre dice, seréis santos porque vuestro Padre es santo. Y muchas personas han cogido esto para decir, Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué ha visto del Padre? Ha visto la santidad del Padre. ¿Cuáles son las características de una persona? Muchos que dicen, pues una Trinidad. Eso no es así. ¿Dónde está la orden de leer la Escritura? En el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ningún versículo en todas las Escrituras te contesta esto. Pues entonces, si no está ahí, lamentablemente es añadido y hay maldición en el que añade o le quite a la palabra del Eterno. ¿Amén? Aleluya, amén. Ahora bien, el Eterno prohibió al pueblo de Israel a hacer alianza con los paganos, sencillamente porque el sistema pagano de idolatría sería absorbido por ellos. Estamos viendo ahora mismo gente que se quiere salvar. O sea, no estamos acusando a nadie. Todo el mundo quiere salvarse de la ira venidera, pero necesitamos verdaderos maestros. Por eso es que en aquellos días vendrán falsos maestros, en aquellos días vendrán falsos profetas, en aquellos días habrá falsedad. ¿Por qué? Porque no entendemos, no buscamos la palabra, no estudiamos. Y por eso es que estamos cayendo en esta situación. El Eterno quería mantenerlos totalmente alejados de semejante blasfemia. Es blasfemia invocar al Dios triuno. De semejante idea de ser imaginado con las más variadas formas según la mentalidad pagana. El Eterno no quería que su pueblo fabricara ídolos de ninguna clase, incluyendo trinidades, en un insulto a la inteligencia que el Eterno nos dio para buscarle y entenderle de mente y de corazón. La Iglesia Católica, para mantener las mentes en la idolatría y la ignorancia, se atrevió a decir lo siguiente: el que intente entender la Trinidad completamente perderá su mente, pero el que rechace la Trinidad perderá su alma. El misterio más sublime y al mismo tiempo el más profundo e incomprensible para la razón humana es el de la Santísima Trinidad. Esto dijo la Iglesia Católica. Ahora mi pregunta es la siguiente: cuando yo vaya a la próxima página, usted se va a quedar boquiabierto. ¿Cuál Trinidad de todas estas próximas es a la que se refería la Iglesia Católica? Vamos a ver. Aquí está. Su pastor no le dijo que hay diferentes tipos de Trinidad, que toda cultura pagana tiene una Trinidad. Pues en el día de hoy yo se la voy a enseñar. La Trinidad egipcia, míralo aquí: Horus, Osiris e Isis. Horus, Osiris e Isis. La Trinidad hindú: Brahma, Shiva y Vishnu. Vishnu. Ahí están las tres. Trinidad budista: Buda, Dharma y Sangha. ¿Verdad? Trinidad persa. ¿Usted está viendo las trinidades? ¿De dónde viene el catolicismo? Del paganismo. Esto usted lo estudió en instituto, los que han ido a instituto. Pero no le habían dicho que la Trinidad era parte de eso. Trinidad de persa: Hormuz, Mitra y Arimán. Trinidad caldea: Sin, Istar y Shamash. Dice aquí: el que intente de entender la Trinidad completamente perderá su mente. Fue lo que dijo la Iglesia Católica. O sea, no escudriñe, como muchas veces nos han dicho de los púlpitos. Ahí no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. No, usted tiene que entender a su Elohim para que no le metan gato por liebre. O sea, para que usted no se pierda y no esté en idolatría. Porque mira lo que dice la Iglesia Católica: ellos son los que impiden el conocimiento. Y nosotros hemos heredado muchas veces, ¿verdad? Cuando estábamos en el cristianismo, habíamos heredado esa mentira. El que intente entender la Trinidad completamente perderá su mente, pero el que la rechace perderá su alma. Y como nadie se quiere perder, mejor dice: no hablemos del asunto. Pero en el día de hoy yo quiero decirte una cosa: me es lícito enseñarte
la mentira para que puedas creer en la verdad. Aleluya. La Trinidad de Fenecia, míralo aquí. ¿Cuántas Trinidades vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acera y Baal. ¿Se está dando cuenta? Seguimos. Adiós, yo creía que nada más era la cristiana que tenemos Trinidad. Mira para allá. La Trinidad escandinava, Odín, Freyá y Thor. Usted ha oído estos dioses, porque todos esos dioses están en las caricaturas, todos esos dioses están en las películas animadas para niños. ¿Por qué? Porque siguen entrando a la idolatría sublimemente. La Trinidad griega, Hecate, también usted está viendo ahí. Trinidad siria, Asur, Nabú y Marduk. Hermano, yo estoy diciendo una mentira aquí. Hermano, yo estoy atacando la enseñanza de Yahweh bíblica con esto. No, hermano, yo le estoy enseñando a ustedes la verdad, porque conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Usted va a ser libre de esa idolatría. De ahí en adelante usted no va a volver a pensar en que Dios es un Dios triuno. Eso es una blasfemia, eso es un insulto a nuestro Creador. ¿Usted cree que nosotros vamos a estar reino del cielo insultando a nuestro Padre porque no nos da la gana de estudiar ni entender el conocimiento y la Trinidad sibérica? ¿Usted se da cuenta? La romana. Miren aquí. ¿Pueden ver esta? Trinidad romana. Júpiter, o sea, el dios del jueves. Minerva y Apolo. Trinidad griega. Zeus, Atena y Apolo, que están mezcladas en la Trinidad católica. Usted ve de aquí y de todas las demás que usted vio. Ya vamos, ¿verdad? Ya habían 6, 7, 8, 9, 10, 11 Trinidades de las que tenemos ahora mismo en las manos. Sin hablar, estas son de las culturas más mencionadas, sin hablar de las culturas antiguas que han desaparecido. Miren cómo está la Trinidad ahí. Entonces usted cree que la Trinidad del cristianismo es bíblica. Si la Biblia no lo menciona, ahora usted ve que las demás naciones paganas tenían Trinidad, entonces usted tiene que decir, espérate, detenemos en el camino y mirar, mire, y preguntar por la senda antigua. Vamos para el Sinaí nuevamente, vamos a buscar los decretos, vamos a dejar de estar fantaseando con cuentos teológicos y vamos a buscar verdaderamente la constitución de Israel. Aleluya. Porque el gran rey del universo nos estableció unas normas, nos estableció una ley, y de esa manera es que nosotros nos vamos a salvar. Y un solo Mesías. Amén. Amén. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre nosotros y Él. ¿Verdad que sí? Y tenemos que entender eso. Hay un solo Elohim y hay un solo. Pero está diciendo, la palabra te habla tan claro. Pero estas influencias paganas que se han venido predicando, decía Adolfo Hitler, grita una mentira con autoridad repetidas veces y se convertirá en una verdad. Y él lo hizo. Él dijo que los judíos eran los culpables del déficit económico de Alemania, y todo el mundo lo creyó y mataron a todos los judíos. Por eso fue que él dijo, él mismo fue el que trajo ese refrán. Dijo una mentira con autoridad repetidas veces y se convertirá de una mentira y se convertirá en una verdad. Lo que nos hicieron a nosotros. Abuelita, rezaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y la Virgen María. Después usted entró al pentecostalismo y dice, no, la Virgen no, porque la Biblia dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque personas se dieron a la tarea de estudiar. Ahora, en esta generación nos estamos dando la tarea de estudiar y estamos también quitando este tipo de paganidad de nuestro vocabulario y de nuestra teología y de nuestra adoración al Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Seguimos. Como podemos ver, cada cultura pagana adoraba una trinidad de dioses. Luego, esto no se parece mucho a la trinidad del catolicismo y el protestantismo, trinidad católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora usted está viendo, ¿verdad? Usted lo ve bien, un poquito opaco, que es lo mismo, ¿ve? Que traen. Entonces, esa palomita que el Espíritu Santo, la palabra dice que no te hagas imágenes de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni abajo en la tierra. Entonces usted ve pescadito, ese ictus, el dios pez, ve palomita, ese fines, ¿verdad? Y los diferentes dioses de Roma, Atenas, Grecia,
están, ¿verdad? Y atrás de esto usted ve los discos solares, que es el Dios Baal. Entonces esto nos metieron en nuestra fe y nosotros creímos en eso y se metió Dios y el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces, con una mentira, ¿usted se cree que se metió Dios? ¿O fue una emoción? Porque la música estaba buena. ¿Ah? Santo. ¿Verdad que sí? Ahora es que se metió Dios. Cuando se mete el conocimiento y cuando la luz separa las tinieblas de nuestra visión y de nuestra adoración, entonces ahí que se metió Dios. Ahí fue que se metió Yahweh. Ahí fue que se metió Elohim. ¿Por qué? Porque nos dio conocimiento y el principio de la sabiduría es el respeto a Yahweh. Aleluya. El temor a Él. Amén. Ahí es que comenzamos a ser sabios. Aquí no hay ningún misterio. La razón está en que es una gran mentira pagana y como tal no se puede probar las Sagradas Escrituras y se le tapa como si fuera un gran misterio. ¿En qué cabeza cabe que 1 más 1 es igual a 1? En ninguna, pues, es una mentira. Nosotros contestamos lo siguiente a este gran reto católico. El que busque entender al Eterno único de Israel, Él se le manifestará. Escuche bien, el que busque entender al Eterno único de Israel, Él se le manifestará. O sea, no hay ningún misterio. Pero el que rechace al solo y único, el Eterno de Israel, el tal perderá su alma. Ahora sí que estamos hablando. Más de la mitología trinitaria. Ahí vamos a ver un poquito más. Acerca de la mitología hindú, Federico Carlos Sáenz de Robles, en su ensayo de un diccionario mitológico universal, Edith Aguilar, en 1958, dice: el Trimurti o Trinidad hindú, compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, fue formada por los brahmanes para pactar con los herejes y evitar así la influencia del budismo. O sea que vemos, ¿verdad?, que las demás culturas, para pactar con otras culturas que eran paganas, no con la de Israel, pues, y hacerle la guerra a otros, pues entonces pactábamos con tus creencias. Y eso fue lo que sucedió a través de los años, que para nosotros poder pactar, los que vivimos en el Nuevo Mundo, en las Américas, con la religión de los españoles, o sea, nuestros indígenas también fueron sometidos a creer en esta Trinidad. Y por ello también ellos murieron, porque le quitaron, le arrebataron, ¿verdad?, sus creencias teológicas. ¿A raíz de qué? De violencia y de muerte. Y muchas personas que le dieron la espalda a este plan mitológico y teológico pagano murieron por esto, por rechazarlo. Y por eso es que hoy a nosotros nos daba miedo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra sangre tenemos un componente que se llama DNA. Y ese DNA va transportando de generación en generación mucha información, mucha clonización, ¿verdad?, de nuestros ancestros. Y ese miedo que usted tenía es porque el catolicismo lo implantó por miles, o mejor dicho, por cientos de años sobre la humanidad. Y por eso que usted no se atrevía a encarar a un pastor y decirle, verdaderamente lo que usted está diciendo no está aquí registrado en la palabra, como usted lo está diciendo. Y entonces te decían, mira, hermano, cállese la boca y usted simplemente escuche que yo soy el pastor. Entonces usted tenía que creer lo que el pastor decía. Pero el pastor no tenía mucha información. Simplemente tenía la información teológica y él daba. Déjeme decirle algo, no es que estoy criticando, porque ningún pastor se para en un púlpito para engañar a las personas, ni se prepara teológicamente para engañar a las personas, sino que es que le falta información y el orgullo. Escuche bien, porque usted sabe que había una María que se le fueron sacados unos demonios, y uno de esos demonios era el orgullo. Entonces ese demonio se apodera aún a aquellas personas que quieren enseñar y quieren ayudar a otros a salvarse y quieren salvar su alma, y cuando tú le vas a enseñar una información como esta, la rechazan. ¿Por qué? Porque ellos son pastores. Y a mí la palabra me dice que el buen pastor su vida dio por sus ovejas.
O sea, que vino a traer la verdad, que no le importaba que en aquel momento la situación política, la situación teológica era un poquito distorsionada. A él no le importó, él dio su vida por ti y por mí, y él predicó la verdad. Y eso fue lo que manifestó, que se levantaran contra él y sacrificaran su vida. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo la verdad. Y dice un refrán por ahí, que la verdad, que es lo que hace, que duele. Y cuando una persona está ya acostumbrado a decir o a creer en una sola cosa y no inculcar en su creencia, ni verificar o auditoría su teología, cuando se le para de frente el conocimiento, la ignorancia crea adversidad. Escuche bien, la ignorancia crea adversidad. ¿Y quién se cree para enseñarme esto a mí? Si yo tengo tantos años de teología, yo llevo tantos años de pastorado, yo llevo tantos años, mire hermano, tantos años tenía en las escuelas rabínicas, y cuando vino Rabino Shaul, o Saulo de Tarso, con la interpretación que el mismo Yeshua HaMashiach le había dado, porque él dijo, esto no viene conocimiento de hombre, esto me lo enseñó el Mesías directamente a mí. Todo el mundo comenzaron a brincar para arriba y a perseguirlo y a apedrearlo y a hablar mal de él. Pero déjame decirte una cosa, esto lo hizo porque se expandió. Y eso es lo que va a pasar hoy en día. Porque conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Y en el día de hoy nosotros hemos entendido que la Santa Trinidad verdaderamente no es doctrina bíblica, sino es una influencia pagana en nuestra teología. ¿Cuánto lo entienden? Es para nosotros más que un privilegio poder estudiar las Escrituras, las culturas, los tiempos y las fechas. Ha quedado demostrado en este momento que nuestros hermanos necesitan auditorear su teología. Nuestros hermanos necesitan profundizar en un libro que es hebreo, que se le dio a los hebreos, se desarrolló con los hebreos y finalizará con los hebreos. No podemos tener una mentalidad occidental para interpretar nuestra palabra. La palabra que nos ha dado el Eterno para toda la humanidad. La palabra dice que Israel será luz para todas las naciones. Y el Padre está levantando hombres y mujeres que quieren salvar su alma y quieren hacer algo más que para ellos mismos. Y yo le exhorto a las personas, a los pastores, a los líderes religiosos que están llevando congregaciones, que comiencen a auditorear la historia, a auditorear su teología y comenzar, como dijo el profeta Jeremías, deteneos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Abino Marqueno, venimos ante tu presencia. Te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque ahora retiramos un concepto pagano de idolatría para venir a ti. Porque la idolatría fue lo que despegó de tu presencia a 10 tribus de la casa de Israel. Sabemos que traíste el Mashiach para restaurar todas las cosas, y nosotros hemos creído en él, en Yeshua HaMashiach. Y por eso nosotros también vamos a predicar y anunciar la restauración de todas las cosas, incluyendo la manera de adorarte. Una manera única, una manera original, una manera con instrucciones que están escritas en tu palabra. Te damos las gracias, y que esta palabra, esta semilla que se ha sembrado en el día de hoy, tanto a los que están en este lugar como a los que nos están viendo por la internet, dé fruto al 100 por 1, conociendo los tiempos y las sazones, porque ya tu Mesías se acerca. Bendice a todo aquel que ha escuchado y ha retenido. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya.